analizar dos conceptos que son fundamentales que entiendan para poder comprender la naturaleza y están presentes en todo momento. En este caso, corresponden al análisis de la hidrostática. ¿Cuáles son? Tensión superficial y capilaridad. A ver, recordemos un poquito la estructura de la materia. Tú sabes que los sólidos, sus moléculas están muy juntas y ordenadas, y por eso existe una fuerza de cohesión entre las moléculas de los sólidos, lo cual lo hace tener una forma definida. En el caso de los líquidos, las moléculas están dispuestas de forma más separadas. Existe una fuerza de cohesión entre ellas, pero no es la suficiente como para que éste tenga una forma definida. Por eso que el caso de los líquidos tiene la capacidad de fluir. Y finalmente los gases, sus moléculas están muy separadas y ya no existe una fuerza de interacción entre ellas significativa que las hagan tener, por ejemplo, una forma definida. Volvamos al caso de los líquidos, que es el interés de nosotros para poder explicar estos dos conceptos. Fíjate, entonces, si nosotros tenemos un vaso de agua y lo llenamos completamente de agua, por ejemplo, acá, en este caso, este es el vaso, y lo llenamos hasta arriba, el vaso va a ser una especie como de guatita. No sé si te has dado cuenta alguna vez. Hazlo para que lo mires. ¿Y por qué tiene esta agua, tiene esta especie de guatita acá? Supongamos que tenemos una super lupa y podemos ver estas moléculas. Las moléculas de agua entonces dijimos que estaban separadas, ¿ya? Y por eso que el agua es un fluido y toma la forma del recipiente que lo contiene. Supongamos entonces que el vaso llega hasta ahí, ¿ok? Y nosotros vemos esta guatita acá. Entonces, ¿por qué vemos esta guatita? Porque resulta que el agua, las moléculas de agua hacen como una especie de membrana. Se juntan acá. Entonces, hacen que tenga esta forma redondita. Por eso que las burbujas, por ejemplo, también son redondas. Las burbujas recuerda que es un fluido, están hechas con un líquido jabonoso. Entonces las moléculas se juntan y hacen que tenga esta forma redondita. Es imposible que tú tengas, por ejemplo, para hacer un molde de una burbuja triangular, tú lo haces, siempre va a salir redondo. ¿Y por qué redondo? Por estas membranas, esta especie de membranas que forman las partículas de agua, porque existe una fuerza de cohesión entre ellas. Y eso es la tensión superficial. Por ejemplo, en la naturaleza, la tensión superficial nosotros la podemos ver, siempre está sobre el agua. Y incluso hay bichitos que pueden caminar sobre el agua. Y eso es gracias a la tensión superficial. Si no existiese esta fuerza solamente en las capas superiores del agua, ya no podrían, por ejemplo, los bichitos caminar sobre el agua. Ahora, este mismo fenómeno, esta fuerza de cohesión entre partícula y partícula, se ve con el fenómeno de capilaridad. A ver, eso sucede, por ejemplo, en regiones muy, muy chiquititas, con áreas muy pequeñas. Por eso se llama capilaridad, porque se quiere explicar con respecto al cabello. Ya, no vas a ver el fenómeno de capilaridad en objetos muy grandes. Por ejemplo, la bolsa de té. Por ejemplo, acá tenemos una bolsita de té, ¿ya? Servimos el agua, qué sé yo, el té tinta, y aquí tenemos el hilo. Si tú lo dejas, por ejemplo, el hilo mucho tiempo, la bolsita adentro, te vas a dar cuenta que se empieza a teñir, empieza a subir el agua. Entonces, este fenómeno se ve con los pantalones. No sé si te das cuenta cuando llueve, ¿ya? Y tú pisas pozas de agua, de repente quedan mojados hasta arriba. El agua empieza a subir, ¿ya? Este fenómeno también se ve explicado y es porque, por ejemplo, las plantas se alimentan, sube el agua. También tiene que ver con esta propiedad que tiene el agua y las moléculas que actúan y esta fuerza que hace que tengan este movimiento ascendente. Eso es la capilaridad.